Y respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:16. Bienvenidos a Lecturas de la Biblia, un espacio donde caminamos día tras día por los relatos que muestran cómo Yahvé sostiene su propósito aun cuando la vida parece romperse por dentro y por fuera. Porque aquí veremos que el plan no avanza solo en los grandes altares o en los momentos públicos, sino también en la sombra, en decisiones familiares, en silencios largos, en pruebas injustas y finalmente en un sueño que sacude al palacio más poderoso. Mientras Israel guardaba luto en Canaán y la tienda del padre seguía marcada por silencio, la historia se abrió hacia otro lado de la familia. En aquellos días, Judá se apartó de sus hermanos y descendió a la región, donde los caminos se juntaban con aldeas cananeas, con mercados pequeños, corrales, olor a lana y polvo pegado en los tobillos. Allí se vinculó con un hombre de Adulam, llamado Hira, alguien que conocía la tierra, sus rutas y sus acuerdos, como quien sabe moverse entre clanes sin perder el paso. En ese mismo entorno, vio a la hija de un cananeo cuyo nombre era Súa. No fue una unión nacida del pacto, sino del impulso de establecerse y asegurar descendencia con alianzas locales. Tomó mujer, y el hogar de Judá comenzó a levantar su propia historia, separada del campamento mayor. Nacieron hijos, primero luego Onán y después Sela. La casa se amplió, pero no se fortaleció con paz. Y en medio de esa vida cotidiana, pan amasado al amanecer, ovejas llevadas a pastar, pieles tendidas al sol, ya se preparaba una cadena de hechos que no solo tocaría a Judá, sino que, con el tiempo, terminaría enlazándose con el destino de la familia entera. Cuando creció, su padre le tomó mujer, y su nombre era Tamar. La joven entró a una casa que esperaba continuidad. Una esposa significaba futuro, herencia, brazos para la labor y promesa de hijos que sostendrían el nombre en la tierra. Pero la Escritura no describe el mal con adornos, lo presenta como hecho. Fue malo ante Yahvé, y su vida terminó de forma repentina, dejando a Tamar viuda en una casa donde el duelo era también incertidumbre. Entonces Judá ordenó a Onán cumplir el deber con la viuda para levantar descendencia a su hermano. En aquellas costumbres, el hijo que naciera llevaría el nombre del muerto y sostendría su lugar en el linaje. Pero Onán no actuó con fidelidad al deber, sino con cálculo, buscando el placer sin asumir la responsabilidad, evitando dar continuidad a la casa de su hermano. Lo que parecía asunto íntimo se volvió un acto de ruptura, y también él cayó bajo juicio. La casa de Judá quedó temblando. 2 hijos muertos, una viuda joven, un tercer hijo aún inmaduro. Tamar, en ese mundo, quedaba suspendida, sin esposo, sin hijos, sin protección real. Judá miró el riesgo, temió perder a Sela y decidió postergar. Mandó a Tamar volver a casa de su padre y esperar, con palabras que sonaban a promesa, pero que escondían una demora peligrosa. Ella salió, llevando consigo ropa de viuda y un destino detenido, como quien queda fuera de lugar, ni libre para rehacer su vida, ni plenamente acogida en la casa que la tomó. Pasaron los días y los años. Sela creció, pero el vínculo no se cumplió. Tamar permaneció guardando una promesa que no llegaba, observando cómo la vida avanza para otros mientras ella quedaba inmóvil, sin hijo y sin lugar propio. Su viudez se volvió una condición permanente, y con ella la vergüenza silenciosa que, en aquella cultura, caía sobre la mujer estéril o abandonada, aunque no fuera culpable. En ese tiempo murió la mujer de Judá, y él guardó duelo. Cuando el luto se cumplió, subió a Timnat, al esquileo de sus ovejas. Era época de trabajo intenso y de celebración ruda, manos cortando lana, vino compartido, comerciantes buscando trato, el aire lleno de fibras blancas y polvo, y un ánimo que mezclaba labor y exceso. Hira lo acompañó, como compañero de camino. Tamar supo que él iba hacia allí. También supo que el tiempo había pasado, y que el deber no se cumpliría si ella no se movía. Entonces hizo algo arriesgado, dejó las ropas de viuda, se cubrió con un velo y se sentó en un lugar visible, en la entrada del camino, como quien se coloca en el punto exacto donde la mirada de un hombre puede decidir su suerte. Cuando Judá la vio, no la reconoció.
La vio como mujer velada a la orilla del paso y la trató como si fuese prostituta, sin imaginar que era la viuda que su propia casa había dejado suspendida. Pidió acercarse a ella. Ella pidió garantía, porque conocía la fragilidad de las promesas cuando todo se reduce al deseo. Él ofreció enviar un cabrito del rebaño, pero ella exigió prenda hasta recibirlo. Entonces entregó señales personales, su sello, su cordón y su báculo. Objetos que no se prestan sin vergüenza, porque declaran identidad y autoridad. Así, en un acto breve y oculto, Tamar tomó en sus manos la prueba de quién era el hombre que se acostaba con ella. Luego se levantó, se fue, se quitó el velo y volvió a las ropas de viuda, como quien regresa a la sombra, pero ya no indefensa. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de Hira para recuperar la prenda, pero el amigo no halló a la mujer. Preguntó en la zona y los hombres del lugar dijeron que allí no había estado mujer dedicada a eso. La tierra, con su costumbre de hablar pronto, ya había notado el intento y la vergüenza comenzó a rondar. Al no encontrarla, Hira volvió con el informe y Judá decidió dejar el asunto, temiendo el ridículo más que el pecado. Prefirió perder sus señales antes que ser expuesto. Pero el tiempo no oculta lo que se gesta. Al cabo de unos meses se supo que Tamar estaba encinta, y la noticia llegó como golpe. Entonces el juicio de Judá se encendió con dureza. Sin investigar, sin recordar su propia responsabilidad, pronunció condena severa, como si el honor se lavara con fuego. En su boca, la ley se volvió arma para cubrir una culpa anterior. Cuando ella fue presentada, no buscó gritar ni negociar. Envió las prendas como testimonio, el sello, el cordón y el báculo. No era una acusación ruidosa, era una revelación simple. Con esos objetos, la verdad quedó desnuda. Judá reconoció lo suyo y quedó sin defensa. Comprendió que la injusticia había comenzado antes, cuando no entregó a Sela, como se había dicho, y que ella había actuado para no quedar anulada dentro de un sistema que la dejaba sin futuro. Su declaración final no fue triunfo, sino reconocimiento. Ella había sido más justa en ese asunto. Desde ese momento, no volvió a unirse con Tamar, pero la huella ya estaba escrita. La casa de Judá cargó con la lección de que el juicio, sin memoria, termina condenando al inocente y encubriendo al culpable. Llegó el tiempo del parto y Tamar dio a luz gemelos. El nacimiento fue difícil, como si la misma historia se resistiera a salir limpia. Uno de los niños sacó primero la mano y la partera ató a esa mano un hilo escarlata para señalar al primogénito. Pero el niño retiró la mano y el otro salió primero, abriéndose paso con fuerza, como quien irrumpe contra la expectativa. Entonces la partera reconoció la extrañeza del orden. El que no parecía primero se abrió camino como primero. El que salió primero fue llamado Fares, después salió su hermano, aquel de la mano marcada con hilo escarlata, y fue llamado Sara. Así, del episodio oculto, de la prenda entregada en secreto y del juicio revertido por evidencia, nació descendencia. De una historia que parecía vergüenza, quedó una línea que, con el tiempo, sería recordada dentro del pueblo. La escritura no limpia el pasado con silencio, lo registra con crudeza, mostrando que Yahvé no necesita historias perfectas para sostener su propósito. Mientras todo esto ocurría en Canaán, lejos de la tienda donde Israel lloraba a José, otra parte del plan avanzaba en tierra extranjera, en un lugar donde nadie habría esperado que la promesa siguiera respirando. José fue llevado a Egipto. Las rutas de comercio lo arrastraron hacia el sur, cruzando regiones secas, puestos de paso, oasis disputados y fronteras vigiladas. El aire cambió. El desierto dio paso a la cercanía de agua y ciudades más densas, a muros de adobe, a canales, a campos que dependían del ritmo del río. Allí, en ese mundo de otra lengua y otros dioses, fue vendido como esclavo. Lo compró Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia, un egipcio con autoridad y casa establecida. Su residencia no era una tienda nómada, era un lugar con patios, depósitos, sirvientes, cuentas que se registraban, llaves que abrían despensas, orden impuesto por jerarquía. José entró como propiedad ajena, con manos jóvenes, mirada atenta y memoria de Canaán todavía fresca. No traía más que su vida, y aún esa parecía no pertenecerle. Pero Yahvé no se apartó de él. En esa casa extranjera comenzó a prosperar, no por azar, sino porque el favor lo acompañaba en el trabajo diario. Lo que tocaba rendía, el cuidado de lo pequeño, el orden de lo grande.
la supervisión de lo cotidiano. Potifar lo observó y vio que era útil de un modo raro. Donde otros fallaban, él acertaba. Donde se perdía, él recuperaba. Donde el desorden crecía, él ponía estructura. Entonces lo colocó como mayordomo sobre su casa, confiándole lo que en Egipto significaba poder doméstico: el control de bienes, de campos, de siervos, de reservas. La bendición de Yahvé alcanzó también la casa del egipcio, y todo lo que tenía prosperó por causa del joven hebreo. Potifar dejó en sus manos casi todo, sin preocuparse de nada, salvo de lo que él mismo comía. Y José, en medio de ese ascenso, era notorio, de buen parecer y hermosa presencia. Eso, que parecía detalle, se volvió puerta para una prueba distinta. La mujer de Potifar puso los ojos en él. En una casa de poder, donde las órdenes se obedecen y los siervos callan, ella creyó que también podía tomar lo que deseaba. Pero José no era solo administrador, era hombre marcado por conciencia. Recordaba la casa del padre, la vergüenza de la túnica manchada, el dolor de Israel y, sobre todo, la presencia de Yahvé, que no se había roto con la distancia. Rechazó la propuesta desde el inicio. No lo hizo con arrogancia, sino con claridad. Le habían confiado todo, y traicionar esa confianza era maldad contra Dios. Ella insistió día tras día, desgastando la resistencia con repetición, buscando el momento de soledad, esperando el descuido. En la vida cotidiana de la casa, entre cántaros, telas, corredores, oficios y órdenes, él aprendió a evitarla, a no quedarse cerca, a no dar espacio al peligro. Pero el poder ajeno encuentra ocasiones. Llegó un día en que entró a la casa para atender su labor, y no había nadie dentro. Los sirvientes estaban fuera, los pasillos quedaron vacíos, el aire se volvió quieto como antes de un golpe. Ella lo tomó de la ropa, quiso retenerlo por la fuerza. Entonces José eligió perder la prenda antes que perder la integridad. Dejó el vestido en sus manos y huyó hacia afuera. Corrió como quien escapa no solo de una mujer, sino de una trampa que podía destruirlo sin que nadie lo defendiera. Su huida fue limpia, pero dejó evidencia en manos de alguien que buscaba control. La mujer gritó, llamó a los hombres de la casa y convirtió la escena en acusación. Presentó la prenda como prueba invertida, como si la víctima fuera ella. Hizo que el rumor creciera con rapidez, porque en una casa de autoridad, la palabra de la señora pesa más que la verdad del esclavo. Cuando Potifar volvió, repitió la versión con firmeza, encendiendo la ira del dueño con una historia que apelaba al honor y a la vergüenza. Potifar se encendió en enojo, sin investigación, sin escuchar al acusado. Actuó con la fuerza de quien puede decidir destinos sin rendir cuentas. Tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, un lugar de control estatal, no una simple celda doméstica. Allí, el aire era más pesado. Muros fríos, rejas, cadenas, olor a encierro, hombres marcados por delitos reales o por intrigas de palacio. José pasó de administrar una casa a compartir sombra con cautivos. Y, sin embargo, el favor no se quebró. Yahvé estuvo con él también allí. La prisión, que debía ser final, se volvió otro escenario donde su carácter quedó a prueba. Halló gracia ante el jefe de la cárcel y nuevamente se vio lo mismo. Orden en medio del caos, fidelidad en medio del abandono, capacidad de sostener tareas cuando la esperanza parece inútil. El carcelero le dio cargo sobre los presos y todo lo que se hacía en ese lugar quedó en su mano. El jefe de la cárcel dejó de vigilar lo que él administraba porque veía que funcionaba. El relato no lo presenta como suerte, sino como patrón. Donde José era puesto, la vida se organizaba. Donde el hombre era bajado, la mano de Yahvé lo levantaba por medios que nadie podía explicar. Así terminó este tramo. Israel seguía creyendo a su hijo muerto en Canaán, pero en Egipto, en la casa de un oficial y luego en una prisión del rey, un camino invisible comenzaba a tomar forma. Y la noche no había terminado. Solo estaba preparando el lugar donde, en el momento menos esperado, la interpretación y el propósito abrirían puerta. Después de estas cosas, ocurrió que 2 hombres de la casa real cayeron en desgracia, el copero y el panadero del faraón. No era una falta pequeña, porque en palacio el alimento y la bebida eran asunto de seguridad. Una sospecha bastaba para encender castigo.
fueron puestos bajo custodia y llevados al mismo lugar donde José estaba preso, a la cárcel de los detenidos del rey. El capitán de la guardia los encomendó al cuidado de José, y él quedó sirviéndoles, observando sus rutinas, atendiendo lo mínimo y leyendo el ánimo como quien aprende a sobrevivir entre jerarquías. Pasaron allí días que parecían iguales, hasta que una noche ambos tuvieron sueños. No fueron sueños comunes. Quedaron marcados por imágenes que se quedaban pegadas al pensamiento, como si trajeran peso de sentencia. Al amanecer, el rostro de ambos estaba abatido. José lo notó. En prisión, la cara dice lo que la boca teme. Preguntó por su tristeza, y ellos explicaron que habían soñado y no había quien interpretase. Entonces él dirigió la mirada hacia lo alto, recordando que en Egipto muchos buscan señales, pero no todos conocen al Dios que da sentido. Les hizo saber que las interpretaciones pertenecen a Yahvé y los invitó a relatar lo visto. El copero habló primero, describió una vid ante sí con 3 sarmientos. La planta brotaba con rapidez, florecía y daba racimos maduros, como si el tiempo se comprimiera en una sola visión. En su mano estaba la copa del faraón. Tomó las uvas, las exprimió en la copa y la puso en la mano del rey. Era un sueño de oficio, de servicio y de cercanía al poder. José interpretó lo mostrado con sobriedad. Los 3 sarmientos señalaban 3 días. Dentro de ese plazo, el faraón levantaría la cabeza del copero y lo restituiría a su puesto, y volvería a poner la copa en la mano del rey como antes. Y en medio de esa palabra, el preso recordó su propia injusticia. Pidió que, cuando llegara el bien, no fuera olvidado, porque había sido llevado sin culpa desde la tierra de los hebreos y no había hecho nada para merecer cárcel. Al ver el panadero que la interpretación era favorable, contó también su sueño. Relató 3 canastas de pan sobre su cabeza. En la canasta superior había alimentos preparados para el faraón, pero las aves descendían y comían de allí. Era una imagen amarga. Lo destinado al rey se perdía antes de llegar a la mesa, como si la provisión quedara expuesta y deshonrada. José interpretó también ese sueño sin suavizarlo. Las 3 canastas eran 3 días. En ese plazo el faraón levantaría la cabeza del panadero, pero no para restauración, sino para juicio. Su cuerpo quedaría expuesto y las aves comerían su carne. La cárcel, que ya era sombra, se volvió más fría en ese momento. Al tercer día, que era el cumpleaños del faraón, hubo banquete en la casa real. Entonces sucedió conforme a lo dicho. El copero fue restituido a su cargo y volvió a servir la copa. El panadero fue ejecutado. Pero el copero, ya de nuevo en la luz del palacio, no se acordó de José. Lo dejó atrás, como se deja atrás un nombre pronunciado en la oscuridad, y el hombre justo permaneció esperando dentro de muros que no prometían salida. Pasaron 2 años completos. El tiempo en prisión no se mide por celebraciones ni estaciones, sino por repetición, el mismo umbral, el mismo hierro, los mismos pasos de guardia. José permaneció allí, sosteniendo rutinas ajenas, viendo entrar y salir rostros, aprendiendo a esperar sin quebrarse. La promesa parecía lejos, y el olvido del copero era como una puerta cerrada desde dentro. Entonces, al cabo de aquellos 2 años, el faraón tuvo sueños. En su visión estaba junto al río, en ese Egipto donde el agua sostiene la vida y la ausencia de agua es muerte lenta. Del Nilo subían 7 vacas hermosas y gordas, que pastaban tranquilas entre los juncos. Pero tras ellas emergían otras 7, feas y flacas, como si la tierra misma hubiera sido vaciada, y aquellas vacas flacas devoraban a las gordas, sin volverse mejores, como si el hambre no conociera saciedad. El faraón despertó con inquietud y volvió a dormir. Entonces soñó de nuevo. 7 espigas crecidas y llenas salían de un solo tallo, pero tras ellas brotaban 7 espigas delgadas y quemadas por el viento oriental. Y las espigas flacas tragaban a las llenas. El rey despertó otra vez, y esta vez el sueño quedó como peso real sobre su pecho. Cuando amaneció, su espíritu estaba turbado. Mandó llamar a los magos y sabios de Egipto, hombres entrenados para leer señales y sostener la autoridad con palabras. El faraón contó sus sueños, pero ninguno pudo darle interpretación. Y el palacio, que parecía tener respuesta para todo, quedó vacío ante una visión que venía de más alto que sus artes. En medio de la inquietud del faraón, el copero recordó. El peso de la noche en la cárcel volvió sobre su conciencia, y aquello que había dejado atrás en el olvido regresó como deuda.
Hizo saber al rey que, en el lugar de los presos del capitán de la guardia, había un hebreo capaz de interpretar sueños con una claridad que no provenía de artes humanas. Recordó cómo, en una misma noche, él y el panadero habían soñado, cómo ambos habían sido interpretados con precisión, y cómo el tiempo había confirmado la palabra en 3 días, exactamente como se había anunciado. Entonces el faraón mandó llamar a José. La orden atravesó pasillos y guardias, puertas y cerrojos, y el hombre que había aprendido a esperar en sombra fue sacado con prisa del encierro. Lo lavaron, lo afeitaron y le cambiaron las vestiduras, porque Egipto exige apariencia limpia ante el poder, y un preso no puede presentarse con polvo de calabozo ante el trono. De pronto, el aire cambió. Del olor a piedra húmeda y hierro, pasó al aroma de aceites, a patios con luz, a columnas y telas de lino, a un silencio más peligroso que el de la cárcel, el silencio del palacio. José fue llevado ante el faraón. No llegó como dueño de nada, sino como siervo sin linaje en tierra ajena. Pero aún así se sostuvo con una firmeza distinta, como quien sabe que su vida no depende de la voluntad de hombres, sino de la mano de Yahvé. Y cuando el faraón expresó su deseo de hallar interpretación, José no se atribuyó poder alguno. Declaró que la respuesta no estaba en él, sino en el Dios que da sentido a lo oculto, el mismo que había estado con él en la casa del oficial y en la prisión del rey. Así, la historia giró en un instante. El sueño del palacio abrió una puerta que la injusticia había cerrado por años. Y el hijo que Canaán creía perdido quedó frente al centro del mundo egipcio, a un paso de escuchar lo que el reino había visto en la noche, y a un paso de ser levantado o quebrado. Oración guiada. Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, danos un corazón recto cuando la vida nos empuja a justificar lo injustificable. Líbranos del juicio sin memoria, del poder usado para cubrir culpa y de la dureza que abandona a los débiles. Acompaña a quienes hoy esperan en silencio, como Tamar, y a quienes sufren injusticia sin poder defenderse, como José. Enséñanos a confiar cuando el tiempo se alarga y parece que el olvido gobierna. Y cuando llegue la hora de hablar delante de puertas grandes, recuérdanos que la respuesta verdadera no está en nosotros, sino en ti. Amén. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.